Aquí comienza Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Los temas más destacados en las tecnologías de la información y la comunicación. Conexión Tecnológica. En Conexión Tecnológica reconocemos a los profesionales, empresas y empresarios en perfiles. ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron? ¿Y cómo trabajan? Conexión Tecnológica. Volvemos. Continuamos, ¿verdad? Volvemos. Volvemos con el contenido de Conexión Tecnológica, ¿verdad? Ella se está riendo, está bien eso. Eso es parte de la gestión de la logística, claro, ¿verdad? Claro. Así que ya ustedes saben. Tenemos con nosotros al ingeniero José Aybar, gerente general y profesional del área de las TIC, y que va a estar conversando sobre su trayectoria profesional y empresarial en este segmento especial de temporada que se llama Perfiles. Todos los meses vamos a tener un profesional del área o una profesional, que puede ser mujer, hablando de su trayectoria profesional y empresarial. Así que vamos a darle la bienvenida de inmediato y darle las gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por invitarme y por tener la oportunidad de compartir aquí con todos nuestros amigos oyentes. Así mismo, hay oyentes, televidentes, todo, multimedia. Tenemos todos los medios así mismo. Exactamente. Y primero le quiero dar las gracias al señor Aybar, al ingeniero José Aybar, por estar con nosotros y por ser aliado también de nosotros y apoyar este proyecto de conexión tecnológica que tiene un tiempo con el sitial, en el sitial de los medios, principalmente medios tecnológicos. Así que le damos las gracias y el agradecimiento. Claro que sí. Así que gracias por eso. Aybar, vamos a hablar de inmediato sobre tu etapa universitaria. Tú sabes que hay personas que nos escuchan y nos ven y tienen empresas. Algunos están empezando a emprender negocios, están comenzando la universidad también. Y a veces se necesita de personas como tú o personas que tienen una trayectoria, una experiencia, un background, que sabe cómo en los momentos de obstáculos, los momentos que son momentos difíciles, pueden contrarrestarlo. En tu etapa universitaria, primero, ¿qué te motivó a realizar la carrera de tecnología? En ese momento me supongo que era informática o sistema. Y si hubo algún obstáculo y cómo lo rompiste. Vamos a comenzar. ¿Qué fue lo que te motivó a realizar la carrera? Gracias, Guido. Mira, antes de hablar de la universidad, te comento que yo estudié electrónica. Estamos hablando de hace cierto tiempo, ya se hablaba más de electrónica. Yo estudié electrónica en una institución que se llama Instituto Técnico Salesiano. Es decir, yo hice el bachillerato, lo que se llama un bachillerato técnico. Y salí como perito en electrónica. De ahí ya yo como perito en electrónica era técnico y fue cuando comencé, digamos, mi trabajo en la parte que tiene que ver con reparación, más bien reparación de equipos. Luego yo comencé en la universidad y comencé entonces estudiando ingeniería electrónica en computadora. Estamos hablando de finales de los 80, eso era lo que se hablaba más, ingeniería electrónica en computadoras. Comencé, es una carrera de 4 años, yo duré 6 en la universidad y duré 6 porque yo tenía que estudiar y trabajar. Entonces, como mucha gente ahora también, pero ¿qué sucede? Que no podía tomar, digamos, todas las materias juntas y siempre había un laboratorio que era a las 5 de la tarde y no lo podía y tenía que irlo posponiendo hasta que, digamos, concluí la carrera. A mí me apasiona lo que tiene que ver con la parte de electrónica, me apasiona también lo que tiene que ver con la parte de tecnología, por eso decidí estudiar electrónica. De ahí después, en el 88 hice una maestría, en el 98, perdón, ya hice una maestría en administración de empresa en la Pucamaima, me estudié electrónica en INTEC. Y en el 2008 hice una certificación de maestría en la Universidad de Nueva York. Eso lo hicimos aquí, un grupo de profesionales, y entonces venían los profesores de la Universidad de Nueva York y por 8 meses, todas las semanas, se impartían clases de jueves a sábado, 16 horas de clase, lo cual contribuyó, digamos, en mi preparación profesional.
Interesante. Sí, mucho. Electrónica y llegar a la parte, a tecnología. A tecnología. Sí. Bueno, pero, señora Ibar, usted nos comenta que estudió eso, pero usted trabajaba en esa época. ¿En qué usted trabajaba? ¿Cuál fue su primer trabajo? ¿Y cómo, digamos, o sea, cómo fue ese proceso? Y de ahí cómo saltó a ser quizá el visionario, el empresario que es usted el día de hoy. Mira, muy interesante tu pregunta. Como les decía, yo comencé siendo técnico y entonces ahí comencé mi primer trabajo en una compañía que se llama Distribuidora Universal. Yo comencé en Distribuidora Universal reparando copiadoras en ese tiempo. Que se vendían muchas. Se vendían muchísimo y todavía se venden bastante. No obstante, las copiadoras en ese momento tenían tecnología, pero era todo muy mecánico. Era un asunto de engranaje, de cilindros, y la parte electrónica casi no se dañaba. Entonces ahí yo duré 3 años, fue mi primer trabajo, fue, digamos, donde me comencé a formar profesionalmente. Y es entonces cuando yo cambio de Distribuidora Universal a Micro Internacional. Micro Internacional sí es una empresa que vende computadoras, que vende impresoras, que está ya en la tecnología y está en la informática. Ahí hice un cambio, digamos, de trabajo. Y es interesante mencionar algo. Yo en Distribuidora Universal, ríense señores, ganaba 900 pesos mensuales. ¿Cuánto dinero? Y entonces cuando cambio a Micro Internacional, en la oportunidad que hay, es ganando 600 pesos mensuales. Y la gente se decía, pero ¿y cómo tú vas a cambiar? Ganando 900. más, ganando 900, a una compañía 600. Ganando 600. Sí. Hasta con mis padres tuve en ese momento cierto, pero ellos me comprendieron, me apoyaron. Y yo hice el cambio porque eso era lo que me gustaba. Es decir, lo que tú tienes pasión por la tecnología, a eso me fui. Y sin hacer muy larga la historia, ya en 6 meses yo estaba ganando los mismos 900 pesos que ganaba en Distribuidora Universal y haciendo lo que a mí me gustaba, precisamente estando en el área de tecnología. En el área tuya. Luego de esto, pasé 3-4 años en Micro Internacional y de ahí pasé a una compañía que se llama General Data and Supplies. Aquí comencé como gerente en el área, digamos, de soporte técnico, reparación de equipos, y luego pasé en una oportunidad que se presentó a subgerente en el área de ventas, después pasé a gerente, digamos, del área de ventas, y después de esto entonces surge lo que es Cablecom. Ya me voy a mover un poquito de lo que tiene que ver con la etapa de trabajo. Pero ahí surge lo que es Cablecom. Cablecom surge en el año 1999. Estábamos hablando en esa época, para los que no son tan jovencitos, del Y2K, del efecto del año 2000. Sí. La gente estaba comprando computadoras y de todo. Pero ¿qué sucede? Que las máquinas antes, y tú eres más o menos de esa época, igual que yo, Guido, sabes que las computadoras venían y no venían con tarjeta de red y no venían ni siquiera con puerto de comunicación. Es decir, era una tarjeta de red que había que ponerle adicional, sí. Y para tú conectarte por internet era con una línea telefónica y marcar un número dial-up con las empresas telefónicas. Nosotros vimos ese nicho de mercado porque las oportunidades se presentan, tú te das cuenta que hay una necesidad insatisfecha y las compañías se dedicaban a vender computadoras, pero no te vendían las tarjetas de red o los medios de comunicación. Vimos esa oportunidad y nace Cablecom para llenar ese nicho de mercado. Estamos hablando del 99, precisamente. Así nace Cablecom. Así nace Cablecom. Entonces ya con la visión de empresario. Ya nacemos ahí con la visión asimismo de empresario, de formar una empresa y de, digamos, satisfacer una necesidad del mercado que nos dimos cuenta porque yo vendía computadoras y sabía que la gente compraba computadoras pero no tenía tarjeta de redes, eso había que mandarlo a buscar, que llegaba por un courier y digo, no, pero espérate. Y es así cuando nace definitivamente Cablecom y proporciona lo que son cables, conectores, equipos. Conectividad. Todo lo que es la conectividad, los switches, router, gabinete, todo lo que es la parte de conectividad, esa parte de trabajo. Mira, hay una parte que realmente todo aquel que emprende y comienza un negocio va a encontrar lo que le llaman obstáculos. Uh-huh. Sí. En esa parte, que tanto en la parte universitaria, para validar esto, en la etapa universitaria tuviste algún obstáculo y también en la etapa ahora de empresario también. Profesional, incluso a nivel de quiero abarcarlo todo porque para ver cómo
cómo los oyentes ven que hay diferentes maneras de enfrentarlo, dependiendo del momento, los obstáculos. Claro que sí. Mira, en la parte universitaria te digo que lo más difícil tal vez sea la parte de trabajar y la parte de estudiar al mismo tiempo. Yo tenía laboratorios en la universidad que eran a las 5 de la tarde, yo trabajaba hasta las 6. Entonces, era difícil durante un cuatrimestre entero solicitar permisos y era materia que yo iba dejando. Por eso, como te comentaba en un principio, una carrera de 4 años me tomó 6 hacerla. Tuve que pedir crédito educativo también porque no tenía, digamos, los recursos suficientes para, digamos, hacer la carrera. Pero, digamos, eso fue el obstáculo más grande, tener que dejar materias, tener que tomar materias prolongando el tiempo. Eso me costaba, digamos, más dinero porque, digamos, es una situación complicada. Desde el punto de vista ya con el inicio del negocio, la parte económica juega un papel, digamos, muy importante. Crítico. Yo, pues, me había casado en el 96. Mi hijo Rafael, que por cierto, el día de hoy cumple 23 años, nació un día como hoy del 98, ya tenía un hijo, y en el 99, precisamente comenzando la empresa, con un hijo de 1 año, había sacado un apartamento y tenía la parte económica bien restringida. Tuve que hacer ciertos planes y, como le digo yo a la gente, o me va bien o me va bien. Yo no tenía alternativas, no tenía otras opciones. Y nosotros vemos, y después de hacer un plan de negocio, que eso es muy importante para cualquier persona que vaya a iniciar cualquier proyecto, tiene que hacer un plan de negocio. Después de hacer un plan de negocio y de ver las estadísticas, principalmente en Estados Unidos, te decía que cuando una persona inicia una empresa, al año el 50% de esas empresas se van a la quiebra. Y a los 3 años, de ese 50% que queda, por lo menos un 40% no sigue después de los 3 años. Te estoy hablando de estadísticas tal vez del 99-2000. Exacto. Pero yo tenía esas estadísticas en la cabeza. Y por lo menos durante el primer mes y durante el segundo mes, cuando la empresa comenzó, nosotros no llegamos a break-even, no llegamos a punto de equilibrio. Y yo tenía salario guardado para 4 o 5 meses. Por eso te decía, o que nos iba bien o que nos iba bien. Ya, afortunadamente, y por la gracia de Dios, ya al tercer mes comenzamos a llegar a ese punto de equilibrio. Y ya después de ahí, pues, seguimos teniendo utilidad. Es decir, esa etapa fue de lo más difícil, el iniciar, el comenzar con unos recursos limitados y el ir con todo el corazón hacia adelante, aunque nos iba bien o nos iba bien, porque no teníamos la oportunidad de decir, yo tengo una segunda oportunidad aquí, o sencillamente mi papá, si yo me equivoco, agarra todo eso y me coloca en algún otro lado. No, con una familia, con un apartamento que pagar y digamos con una cantidad limitada de recursos, pues eso te hace que tú saques de abajo, por decirlo así. Y te puedo decir que eso fueron de los dos aspectos, tanto en el área de estudios profesionales como en el área de inicio del negocio, que te puedo decir que fueron bien difíciles en un comienzo, pero se puede. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor éxito en la parte empresarial? Dentro de lo que te puedo decir como mayor éxito sería la confianza que han tenido, que han depositado cada uno de los clientes en nosotros. Esa es la mayor satisfacción, que depositen la confianza en una persona, digamos, tal vez como nosotros en su momento, que estábamos iniciando, que conocían nuestra trayectoria a nivel profesional, pero que pusieron en manos nuestras diferentes proyectos de cableado que se fueron presentando y decía, mira, yo creo en ti, vamos a darle para adelante. Es decir, que para mí eso fue, digamos, lo más importante. Wow, o sea, significa que... Interesante. Sí, no, y es como bien comenta, y que uno debe agradecer todas las etapas. Imagino que usted tiene su agradecimiento porque ambas etapas cubrieron o cumplieron con lo que era su parte. De ese crecimiento que usted tiene ahora. O sea, ese reflejo de hoy es ese agradecimiento de esas etapas que se vivieron. Y de personas también. Y claro, y de personas que estuvieron ahí, fueron protagonistas de tu éxito. Claro, ya ¿a qué puertas llamar y en qué momento llamarlas para que esa gente pues dieran ese apoyo que usted bien comenta inicialmente? Sí, mira, te puedo decir que muchas veces uno como que se queja de esas situaciones, yo hago el comentario aquí, y no es quejándome, es más bien todo eso sirvió para forjar el carácter, para
digamos, de eso que tal vez nosotros consideramos que no fue muy bueno, pero eso forjó el carácter, nos dio fortaleza, digamos, para seguir hacia adelante. Y te puedo mencionar, dentro de las personas que sí tengo que agradecerle, es mi antiguo jefe, el señor Francisco Acevedo, que de alguna manera me motivó a sí mismo, que tengo que agradecerle. Evidentemente tenemos que agradecerle a Dios, que nos dio toda la fuerza para seguir hacia adelante, la esperanza, digamos, de no desfallecer en un inicio. Después que las cosas comienzan, después que se da ese primer paso de inicio, todo sigue, todo fluye, la gente te reconoce, y si haces un trabajo responsable, si eres íntegro en todas las cosas que tú haces, pues tú vas a ver los resultados. Esa siembra va a generar una cosecha grande y productiva. Interesante. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de que cómo pasó la empresa ese proceso pandémico. Sí. Porque realmente muchas empresas que estaban supuestamente sólidas se desaparecieron, lamentablemente. Entonces, ¿cómo Cablecom permaneció con ese paso de ese ciclón pandémico? Vamos a llamarle un ciclón viral. Un ciclón. Después de la pausa regresamos. Ya regresamos. Conexión Tecnológica. Bien, pues seguimos por aquí, continuamos con el segmento Perfiles con nuestro invitado del día de hoy, el ingeniero José Aybar, gerente general y profesional de las TIC de nuestra querida empresa Cablecom. Veníamos hablando, señor Aybar, y preguntaba a Guido, antes de irnos a la pausa, con respecto a muchas empresas, obviamente, en todo este proceso pandémico, pues se vieron afectadas. Entonces, nos gustaría saber cómo ustedes pasaron pues lo que fue este proceso pandémico y dónde están ustedes el día de hoy. Gracias, Wendy, por tu pregunta. Bueno, nosotros, al igual que muchas otras empresas del sector, pues fuimos afectados por la pandemia, que como sabemos es un fenómeno a nivel mundial. Entonces, te puedo decir que los meses de abril y mayo del 2020 han sido los meses donde nosotros hemos tenido ventas más bajas de los últimos 5 años. Estuvimos verificando del 2016 hacia acá y las ventas de nosotros fueron, digamos, muy bajas. Y es así en todas las empresas prácticamente de lo que es el sector. Contrario tal vez a algunos segmentos que pudieron haber tenido crecimiento producto de la pandemia, tal vez, qué sé yo, los laboratorios o de alguna manera las instituciones que tienen que ver con la parte de salud. En el caso nuestro, pues sucedió esto. Te puedo comentar que gracias a Dios ya después de junio, julio, agosto, la cosa comenzó a normalizarse y nosotros pues logramos superar lo que es la situación. Afortunadamente no tuvimos que despedir personal. Excelente. Y te puedo decir que nos adaptamos muy rápido a lo que tuvo que ver con el cambio después de lo que tiene que ver con el paso de la pandemia. Eso es interesante, eso, claro. Cómo ese proceso pandémico, como te había dicho, azotó al sector empresarial, principalmente al sector pyme. Uh-huh. Y qué bueno que tú hayas sido una de las empresas que mantuvo a sus empleados. Y su fuerza. Pero no lo suspendiste. Bueno, eso sí. Nos acogimos a la facilidad que dio el Ministerio de Trabajo para lo que es el pago de los salarios cuando no se estaba produciendo de la manera que hubo, que fue un excelente plan del gobierno. Sí, nos acogimos, pero nadie fue despedido durante todo ese tiempo. Todo el mundo, digamos, se mantuvo. Nosotros trabajamos, digamos, de una manera remota en todo lo que tuvo que ver. Y eso hizo que las operaciones no se pararan en su totalidad. Es decir, ¿qué te puedo mencionar? En el caso nuestro, como empresa, ya tenemos desde hace tiempo pues una central telefónica digital, es decir que desde que sucedió lo que sucedió es solamente redireccionar las llamadas telefónicas desde la empresa hasta los celulares, digamos, de cada una de las personas de venta o administrativa. Y como tú sabes, nosotros ya disponíamos de un ERP en las nubes,
de tal manera que yo tenía personas que de por sí trabajaban desde su casa, vendedores que trabajaban desde su casa, trabajaban en la oficina, vendedores que a veces duraban 2-3 días, no iban a la oficina porque hacían su trabajo de manera remota. Es decir, que en el caso nuestro fue sencillamente adaptar eso para que todo el mundo trabaje de manera remota, y esa curva fue relativamente corta en el caso nuestro, es decir, que superamos eso de una forma rápida. Sí tenemos un aprendizaje de todo esto, claro. y es que, por ejemplo, los departamentos como contabilidad nunca lo vimos trabajando desde su casa, es decir, ventas sí, porque yo mismo tengo una laptop, me la llevo a mi casa, los vendedores tienen su laptop, se conectan desde la casa, y esa parte, digamos, es mucho más flexible. Pero en el caso de la parte contable, cuando sucedió lo que sucedió, tuvimos que rentar varias laptops. La gente de contabilidad pues se conectaba desde su casa, pasaron un día, recogieron papel y nosotros estábamos funcionando de manera remota, cada quien en su casa, se contestaban los teléfonos, se hacían las propuestas y solamente había que ir a la oficina 1 o 2 veces a la semana cuando había que hacer entrega de materiales, porque esa parte evidentemente no estaba automatizada. Si alguien quería cable, conectores, gabinetes, un switch, había que coordinar, mira, ve a tal o cual hora, lo hacíamos precisamente para mantener el distanciamiento y le poníamos hora a las 11, de 11 a las 12, a la 1, dependiendo, y se hacían las entregas. Mantenían obviamente el proceso caminando. Eso solamente lo hacía el personal pues que tiene que ver con almacén y entrega. Después todo el mundo estaba trabajando desde su casa. Pero yo creo que definitivamente el sector tecnológico tuvo su alza en este proceso pandémico, uno de los sectores que ingresó, o sea, el sector tecnológico y que se mantuvo. Y se mantuvo. Definitivamente. Sobre todo cuando mostró flexibilidad, como mostraron ustedes en la empresa, de mantenerse en el negocio con la flexibilidad que se necesitaba en ese momento, que era, bueno, los empleados a la casa y los clientes vamos a turnarlos para que vengan a trabajar con nosotros. Eso habla muy bien de ustedes y de la transformación digital en la que ustedes estuvieron trabajando. De acuerdo contigo, y lo más importante, Wendy, es la capacidad de uno adaptarse. Como dice, el más fuerte, el que llega, no es el más grande, sino el que tiene esa capacidad y esa flexibilidad, como tú mencionabas, de adaptarse a los cambios. Mira, ese tema que pone Wendy de transformación digital es uno de los temas que está en boga, término y concepto, y realmente es un proceso, es un proceso que tiene que ya la empresa, incluso el proceso pandémico agilizó. No lo agilizó, lo empujó. No, lo agilizó y lo empujó. Lo aceleró, lo empujó, como tú quieras, pero sí lo hizo rápido. Exacto. Y la transformación digital en las empresas es una realidad. Yo creo que, ¿y cuál es tu opinión sobre esto? Sobre la transformación digital en las empresas. Mira, evidentemente cuando hablamos de transformación digital, como ustedes dicen, es precisamente el digitalizar todos los procesos de la empresa, digitalizarlo a través de digamos, los diferentes medios que nosotros tenemos electrónicos para hacer los procesos más eficientes, más automatizados, utilizando todas las tecnologías de información que nosotros conocemos. Estoy 100% de acuerdo contigo, porque eso contribuye a eficientizar los procesos, contribuye a reducir costos y contribuye a la satisfacción del cliente. Pero hay algo interesante en todo lo que tiene que ver con esto, y es el factor humano. La gente tiene que estar involucrado en esto. Totalmente. No es solamente yo tener servidores más rápidos, no es solamente yo tener un ERP en las nubes, no es solamente nosotros tener una central telefónica, como te mencioné, que pueda fácilmente ser adaptada, sino que ese cambio también tiene que venir, es un proceso en donde ese cambio tiene que venir con la gente también. Por eso nosotros respetamos mucho cuando se habla de transformación digital. Entendemos en el caso nuestro que estamos en el proceso, pero nos falta todavía bastante, porque necesitamos que la gente entienda y que la gente se monte, digamos, en ese cambio. Y tiene que ver con todo en la empresa. Yo te mencioné solamente algunas partes, pero tiene que ver incluso con la parte de automatización en los procesos de entrega, de los negocios que se hacen. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, un CRM para automatizar todo lo que tiene que ver con el seguimiento de las propuestas, todo lo que tiene que ver con
digamos, cuando hay una comunicación con un cliente, darle el seguimiento adecuado, pero eso tiene que ver con el proceso de entrega, optimización, el proceso de compra. Es algo que en lo que nosotros hemos ido avanzando, pero te digo que respeto mucho eso y entiendo que las personas tienen que estar completamente involucradas en la parte de la transformación digital para que se dé. No es solamente equipo, sino que la gente tiene que estar también involucrada. Bueno, te doy las gracias, pero antes de despedirnos contigo, yo tengo unos audios breves, quizás voy a hacer uno. Sí. Parece que alguien te quiere agradecer, empleados, familiares, amigos. Vamos a poner uno, vamos a ver. Vamos arriba. Hola, soy Josefina Ibar, gerente administrativa de nuestra empresa Cablecom. Me siento muy bien trabajando al lado de José, mi hermano, ya con 17 años. Es un líder de quien aprendemos todos, un ser humano muy honesto y trabajador. Dios lo bendiga siempre. Su hermana. Vamos a poner otro y nos despedimos. Exacto. Eran 3. Vamos a ver. Hola, mi nombre es Julie Liven Rodríguez. Soy ejecutiva de ventas. Tengo 13 años trabajando en Cablecom. Le doy las gracias a Dios porque conocer la familia Ibar y pertenecer a su empresa me ha servido de mucho. Y digo esto porque me siento como que estoy trabajando para mí. Porque lo hago con mucho amor, esfuerzo y dedicación en cada cosa que realizo y en cada cosa que me toca forzarme o que ellos me pongan para realizarlo. Para mí, Cablecom es más que una empresa, es parte de mi familia. Gracias. Bueno, ya usted ve que tiene que aumentarle el sueldo a esas 2 personas. Ay, mi madre. Oye, me guío. Tiene un compromiso. Tremenda sorpresa, te puedo decir, de Josefina. Josefina, mi hermana, pues trabajaba en un banco y deja un banco para irse a trabajar con su hermano. Es mucho que decir en cuanto a ella. Yo le agradezco, es una persona 100% en donde yo deposito, digamos, toda mi confianza, una persona muy preparada y qué bueno, estoy casi con los ojos aguados, no sabía que, sí, tú sabes que yo vengo con esa. Sí, hombre. Julie, pues, es la líder en el área de venta, es una persona, digamos, asimismo muy extrovertida y a la cual nosotros, pues, le agradecemos mucho, tiene, pues, mucho tiempo trabajando con nosotros, es una persona que en su momento, recuerdo, para que tú veas cómo son las cosas, cuando yo le estaba entrevistando, le dije, ¿cómo tú te ves trabajando aquí dentro de los próximos años? Y me dijo, yo me veo en la posición suya. Bueno. Por eso fue que la entrevisté y de una vez dije, no, pero tú tienes que estar aquí con nosotros. Es decir, es una mujer que tiene muchos retos por delante a sí mismo y qué bueno, de verdad, me llena mucho de satisfacción que esta gente pueda hablar así de mi persona y le damos pues gracias a Dios por poner eso dentro de cada uno de nosotros. Bueno, te doy las gracias por comparecer con nosotros en este segmento especial de Perfiles, gracias a Mercado Technology que hace posible este encuentro con personalidades y principalmente profesionales del área y empresarios para saber su trayectoria. Gracias a ti, a Wendy, por la oportunidad que me dan de compartir todas estas experiencias con los amigos radioyentes, televidentes y todo lo que se conectan a través de las redes sociales y los diferentes canales que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos los amigos que nos escucharon y nos vieron. La próxima semana estaremos de vuelta con más informaciones sobre el mundo de las TIC, tecnología de la información y la comunicación. Gracias. Hasta la próxima. Hasta aquí, Conexión Tecnológica. Avances tecnológicos y nuevos inventos. Nos encontramos en una próxima entrega. Conexión Tecnológica. Con Guido Mieses.